Través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Remer Huerta, encantado de estar con ustedes en este viernes, fin de semana, segundo fin de semana de este periodo ya de desconfinamiento en nuestra sociedad, excepto por 7 regiones que ya ustedes saben exactamente bien en dónde están y por qué están en esa situación que todavía no han sido levantadas. Muchísimas gracias por su sintonía, encantado de estar con ustedes en esta tarde de julio, tarde de invierno en el Perú, tarde de verano aquí en el hemisferio norte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. Y gracias también por dejarme acompañarlo, señor, por dejarme acompañarla, señora. Gracias por dejarme entrar a su casa, a su carro, a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, ya sea en el Perú o en cualquier lugar del mundo, porque RPP Noticias se escucha en todo el mundo en sus plataformas digitales. Antes de empezar nuestro programa, hoy vamos a tener una conversación muy interesante, estoy seguro que le va a gustar. Hay una advertencia que la compañía Clorox en el Perú, que fabrica un desinfectante antibacteriano que se llama POET, P-O-E-T-T. Estoy seguro que usted lo conoce, de repente lo ha comprado, que es uno de esos productos que se usan para desinfectar la superficie, para lavar el, el- el lavadero en la cocina, etcétera. Pues ha lanzado este día una advertencia. Y fíjese cómo es, ¿no? Este es un producto antibacteriano. O sea, se supone que lo que hace es que le ayuda a usted, señora, a tener sus superficies limpias de bacterias. Pero se ha contaminado. Se ha contaminado, eso es lo que dicen los fabricantes. ¿Y sabe con qué se ha fabricado? ¿Con qué se ha contaminado? Con una bacteria. Se ha contaminado con una bacteria. Un antibacteriano se ha contaminado con una bacteria. Ahora, esto no debe, digamos, sorprender porque obviamente las bacterias, usted sabe, y lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces, son de varios tipos, muchos tipos. Una de ellas que es muy fastidiosa se llama la pseudomona. Y esa pseudomona ha contaminado a este antibacteriano. Así que dicen los fabricantes, si usted tiene POET que ha sido fabricado antes del 20 de junio, pues lo que tiene que hacer es no usarlo. Perdón, antes del 30 de junio, dice aquí. Aunque solo son algunos lotes de los productos analizados que presentan esta contaminación, en interés de la salud de los consumidores y de acuerdo con los valores de la compañía, estamos retirando voluntariamente todos los limpiadores líquidos antibacteriales de la marca POET, fabricados antes del 30 de junio del 2020. Así que cheque su alacena si usted de repente usa este tipo de productos POET antibacteriano que ha sido hecho antes del 30 de junio, pues la tiene que eliminar porque puede estar contaminada con una bacteria. Irónico, ¿no? Un antibacteriano contaminado con una bacteria. Pero así es. Esta es una pseudomona. Muy bien. Eh, Vamos a conversar ahora con Alejandra Ruiz León. Se la quiero presentar. Alejandra Ruiz León es jovencita, muy jovencita, pero ya tiene una maestría, ya tiene 2 maestrías y ya está en camino a su doctorado. ¡Qué barbaridad! Y no le voy a decir cuántos años tiene, pero es muy jovencita. Alejandra Ruiz León, le agarró la cuarentena en Atlanta, en Georgia, aquí en Estados Unidos, y la vamos a saludar a la distancia. Alejandra, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes, bienvenida a Cuidando tu Salud. Hola, doctor Huertas, buenas tardes. Pues qué gusto de tenerte, te agarró la cuarentena en Atlanta, ¿ah? Sí, precisamente la noche que iba a viajar a Perú, pero así que al final me quedé estos meses aquí en Atlanta. Wow, la noche que ibas a viajar a Perú, ¿qué pasó? ¿Se canceló tu vuelo o qué? Se cerraron las fronteras ese día, ¿no? Pero siempre Ese, acatando las normas. te quedaste con las maletas hechas entonces. Sí. Sí, qué bueno. Pues Alejandra, mucho gusto de tenerte en el programa. Sabemos que tú eres científica,
Tienes un grado en bioquímica, ese fue el primer grado que obtuviste, luego has estudiado comunicaciones, luego estás haciendo un doctorado en historia de la ciencia. Muy interesante tu carrera, Alejandra. Cuéntanos un poquitito en estos 2 minutos que tenemos antes de ir a la pausa. Em, eh, Tú eres científica, ese es tu corazón, ¿cierto? Tu corazón es de científica, ¿cierto? Más o menos, mi corazón es de historia también. De Entonces, si historia y de bien es ciencia. cierto, Vale. sí, estudié bioquímica como carrera, luego me Ujú, especialicé en comunicación de ciencia. Entonces, realmente siempre me he especializado en la divulgación científica, en la comunicación y sobre todo lo que sí estoy 100% apasionada son por los museos de ciencia. Me encantan los museos de ujú, ciencia y ahora el doctorado que hago es en historia de la ciencia y en concreto estudio los museos de ciencia en el Perú y cómo los museos de ciencia en el Perú son una forma para que el público se encuentre con la sociedad y también ujú, reflexionar un poco cómo sería un museo de ciencia en Perú, ¿no? Cómo sería un museo, por ejemplo, nacional de ciencia. Entonces, si bien estudié bioquímica, me he dedicado más ujú. a la parte de divulgación, de comunicación de la ciencia, pero sigo haciendo ciencia, porque comunicar la ciencia también es parte del conocimiento científico, ¿no? No solo es cuestión de Claro generarla que en sí. un laboratorio, sino también Ujú. como, bueno, como usted hace todos los días en diferentes medios, ¿no? Es también comunicarla y acercarla a la población. Qué interesante. Claro que sí. Ahora vamos a conversar un poco más de eso. ¿Y por qué te inclinaste a la ciencia? ¿Te gustó la ciencia desde que estabas en la escuela, primaria, secundaria, Alejandra? Sí, siempre me gustaba la ciencia y la historia. Y al final creo que no me gustaba mucho esa idea de pensar que era yo una persona de ciencias o una persona de letras, ¿no? ¿Por qué iba a tener que escoger? Porque a mí me gustaban los dos cursos, entonces siempre. Entonces en mi casa también siempre se leía mucho, se hacía experimentos. Entonces realmente desde chiquita me incentivaron no solo a la ciencia, no sé, por ahí tenía un microscopio o hacía mis experimentos, pero también a leer mucho, a conversar también, entonces realmente mis intereses son variados. Ujú. Tu papá es un profesor de física, tu mamá trabajaba en Serpost. Eh, ¿Tuviste el ejemplo de tu papá que hablaba de ciencia, quizás hablaba de física? ¿Eso quizás te llevó a interesarte un poco también en la ciencia? Tal vez un poco, pero también mi mamá, por ejemplo, siempre era que me llevaba a, por ejemplo, vacaciones útiles, ¿no? De cosas de experimentos, o en mi casa se leía también un montón. Entonces, realmente, si bien mi papá era profesor de física y eso ayudaba, realmente en mi casa el contacto con la ciencia venía por todos los sitios, ¿no? Qué interesante. Hace tiempo que no escuchaba ese bien peruana. Mi mamá. No es tu mamá, sino tu mamá. Ese bien peruano, ¿no? Mi mamá. Pues qué lindo. Muy bien. Entonces terminaste bioquímica. ¿En qué universidad estudiaste bioquímica en el Perú? No, yo estudié en la Universidad de Navarra, en Perdón. España. Me Sí, te fui, fuiste jovencita. sí, Te fuiste a Navarra a estudiar bioquímica. Allí hiciste bioquímica, ¿no es cierto? En Navarra, en España. sí, me fui becada nada más acabar el colegio Muy y bien. estudié bioquímica y también. Sí, y dile para los que piensan ir o para los muchachos que están escuchando el programa, para los padres de familia, es muy diferente el tipo de estudio, por ejemplo, en Perú, de la escuela secundaria que tuviste. ¿Fue un choque muy grande llegar a una universidad española en Navarra? Sí, fue un choque contra la pared, sin frenos, siendo completamente sincera, hay una gran diferencia. También por el año extra que tienen en España, el año de bachillerato extra, que es más o menos el generales que tenemos en Perú, ¿no? Entonces sí Ujú. hubo un choque de el nivel de ciencias que yo tenía, por más que mi colegio era estupendo y mis profesoras también, obviamente había un año de diferencia que yo no lo tenía, ¿no? Ujú. O sea, te chocó realidad, tuviste que ponerte al día. Alejandra, vamos a tomar una pausa, vamos a regresar inmediatamente después para que ya nos cuentes un poco más de lo que has hecho después de graduarte de bioquímica y por qué tienes esa necesidad de comunicar. Regresamos, no se vaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Cuidando tu Salud. Encantadísimo de estar con ustedes. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con Alejandra Ruiz León. Ella es peruana. Ella se une a nuestra transmisión y la estamos entrevistando. Está ella en Georgia porque allí le agarró la cuarentena. Está haciendo un doctorado en Historia de la Ciencia y pues nos contesta desde allí. Estamos encantados de conversar con ella. Eh,
Alejandra, nos quedamos en que habías terminado tu secundaria en el Perú, te fuiste a Navarra, fuiste a hacer allí tus estudios en bioquímica y luego terminaste la carrera y luego empezaste un máster en comunicación científica, médica y ambiental en Barcelona y de allí te ganaste la beca Fulbright y estás en Georgia, en el Georgia Tech. Estás haciendo tu doctorado en Historia y Sociología de Ciencia y Tecnología. Pero nos has dicho que tu pasión es comunicar. ¿Por qué? ¿Por qué te ha salido, por qué te ha nacido esta pasión de comunicar, Alejandra? ¿Dónde has visto la necesidad de comunicar? Sí, yo creo que por esta pasión de comunicar nacía, por ejemplo, cuando estoy con mis amigos o cuando estoy con mi familia y hablamos de cosas de ciencia y es súper interesante, pero a veces tal vez no todo el mundo conoce los temas de ciencia. Entonces, ya estando en bioquímica, a veces estaba en el laboratorio, que también me encantaba hacer investigación de laboratorio, pero es verdad que cuando me tocaba exponer o cuando me tocaba ir a congresos o cuando me tocaba escribir algo, lo hacía como con más alegría. Entonces fue por eso que dije, bueno, tal vez el laboratorio no es algo que quiero hacer para toda mi vida y empecé a buscar más prácticas en comunicación porque yo no sabía que esto era una carrera, ¿no? Tenía referentes como de personas que hacían comunicación, pero no sabía que se podía estudiar solo para comunicar ciencia. Así que lo primero que hice fue encontrar unas prácticas en la carrera y esto es clave para los estudiantes, ¿no? Encontrar unas buenas prácticas que más o menos te introducen al mundo laboral y así aprendes cómo es la vida real, el día a día en tu profesión. Y después de eso ya decidí hacer un máster, ¿no? Ya especializarme solo en comunicación científica. Y ahí fue genial porque pude también tener muchas experiencias y luego volver al Perú y también aplicar lo que había aprendido y ahora, bueno, volver a salir también, ¿no? Muy bien, o sea que esta necesidad de comunicar te salió, digamos, espontáneamente porque te gustaba explicar cosas, ¿cierto? Eso es lo que nos estás diciendo, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, me gustaba Ahora, explicar, me gustaba conversar. te gustaba explicar y conversar. Ahora, ¿por qué es importante que el público, la gente, sepa de ciencia, Alejandra? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Primero porque, y una que para mí es la genial, porque es súper interesante poder conocer, por ejemplo, cosas de la naturaleza, por qué ocurre lo que nos sucede, poder ver cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros, y también hay una necesidad social, porque realmente la ciencia y la tecnología han sido los motores de todas las sociedades, ¿no? Desde los antiguos peruanos, desde los incas y las sociedades actuales. Y ahora con el coronavirus definitivamente estamos viendo la importancia de saber de ciencia y tecnología, ¿no? No solo basta con que los científicos sepan de esto para generar una vacuna o para generar medicamentos. Nosotros mismos, cuando sabemos más, por ejemplo, qué es un virus, qué es una bacteria, podemos también entender cuando nos explican, por ejemplo, por qué nos lavamos las manos o por qué tenemos que mantener las distancias. Todo lo que nos explican o todo lo que se descubre en los científicos, si nosotros como ciudadanos, que no somos científicos en nuestro día a día, si sabemos más de ciencia, podemos entender mejor el mundo que nos rodea y podemos vivir una vida también más apasionante, porque en verdad saber de ciencia es algo, para mí es apasionante y me encanta hablar de ciencia y cuando hablo con personas realmente a todo el mundo le encanta saber nuevas cosas, ¿no? Ujú, eso es cierto. Ahora, has hablado de los incas y tú eres historiadora, estás haciendo tu doctorado en historia de la ciencia. Eh, los, los pre-incas en realidad fueron los paracas que hicieron, como tú sabes, las craniotomías, o sea, hacían orificios en el cráneo y operaban el cerebro. Para hacer todo eso, Alejandra, esos antiguos cirujanos peruanos, los paracas, los pre-incas, tuvieron que tener conocimientos básicos de ciencia para operar, para saber qué lado del cerebro iban a abrir, porque si el paciente tenía, digamos, pérdida de movimiento en un lado del cuerpo y ellos sabían que tenían que abrir el otro lado, tenían que emplear técnicas, hierbas, etcétera, para que el paciente sobreviva. ¿Qué impresión te da esos conocimientos científicos de los antiguos peruanos? Sí, definitivamente Perú es un país en el que tenemos un patrimonio científico y también tecnológico muy rico. Por ejemplo, las trepanaciones craneanas es un excelente ejemplo porque hace unos años salió una publicación que comparaba el tipo de operaciones que se realizaba en el antiguo Perú
con operaciones similares que se habían realizado aquí en la Guerra Civil de Estados Unidos, y las del antiguo Perú eran muchísimo más avanzadas, había un conocimiento muchísimo más, y también por el tipo de técnica, ¿no? Y no solo en temas de medicina, sino en temas de hidráulica, por ejemplo, unas ciudades como Caral, en las que se aprovechaba el agua, el mismo Machu Picchu, Tipón. Realmente en todo el Perú tenemos muestras de que los antiguos peruanos y los peruanos hemos sido un pueblo donde siempre hemos contado con ciencia y tecnología, ¿no? Exacto, lo dices bien, no solamente en las ciencias biológicas, en la medicina en este caso, es cierto, yo recuerdo mucho ese trabajo que estás comentando de las craniotomías de los 1200, 1300, porque en esa época operaban los Paracas con la de los 1800, que fue de la Guerra Civil Norteamericana, y se han encontrado que el hueso crecía, o sea que esos pacientes que los operaban del cráneo en los Paracas sobrevivían muchísimos años a sus operaciones, pero aparte de esto, ciencia biológica, también ha habido ciencias de la ingeniería, esas enormes rocas que están en Sacsayhuamán, Machu Picchu mismo, la orientación que tienen hacia el sol, que el 24 de junio el solsticio hace que ciertas ventanitas se abran para el sol. Todo eso es ciencia, o sea, nuestros antiguos peruanos han sido muy científicos, Alejandra. Sí, y también lo vemos en la comida, ¿no? O sea, realmente la comida peruana también es fruto del avance científico-tecnológico de los antiguos peruanos, porque se logró domesticar muchos de nuestros elementos que ahora son parte no solo de nuestro día a día, sino del mundo, ¿no? Como la papa o como todos los insumos que comemos han sido también procesos de una transformación del conocimiento. Exactamente, lo que es el ensayo, el error, el saber por qué voy a cruzar esta planta, la voy a hacer crecer a tal temperatura, a tal altitud, todo eso era prácticamente conocimientos científicos. Qué lástima que aparentemente no han quedado escritos de eso, Alejandra. Sí, pero también tenemos las historias y por eso justo necesitamos un museo nacional de ciencia en el que podamos ir todos los peruanos a aprender estas cosas y también sentirnos más orgullosos e inspirar a los nuevos peruanos también a Así es. dedicarse, ¿no?, a la ciencia y tecnología. En el Perú tenemos Museo de Ciencia en este momento. Sí, tenemos varios museos de ciencia. Obviamente uno de los más importantes es el Museo de Historia Nacional de San Marcos. Tenemos también el Museo de los Minerales, que está por la Plaza San Martín, el Museo de la Electricidad, que muchos hemos ido, el Parque de las Leyendas también, si bien no es un museo, también es un lugar donde aprendemos de ciencia. Hay diferentes lugares, y Ujú. también los parques nacionales también son lugares excelentes para encontrarnos con la ciencia y con la naturaleza y también seguir aprendiendo. O sea, realmente todo el Perú es un lugar perfecto para poder aprender más de ciencia, tecnología, de naturaleza. Siempre cuando haya el interés y parte del objetivo de que nos acompañes, y te agradezco muchísimo, Alejandra, es eso, que inspiremos a nuestros padres, a los padres de familia que nos están esperando, que nos están escuchando, perdón, para que si sus hijos, sus hijas tienen interés en la ciencia, hagan todo lo posible por alentar ese interés. Vamos a tomar una pausa, Alejandra. Cuando regresemos vamos a conversar a ver por qué motivo en el mundo, porque no solamente es en el Perú, los movimientos anticientíficos están pululando tanto. Regresamos. Regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, la voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarme que los acompañe en esta tarde de viernes 10 de julio. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con Alejandra Ruiz León. Ella es una joven peruana que está estudiando su doctorado en Historia y Sociología en la Georgia Tech, que es una institución educativa de primer orden aquí en los Estados Unidos. Y quiero preguntarle a Alejandra, antes de hacerle la próxima pregunta también. Alejandra, ¿cómo quieres ser conocida o cómo quieres que te presente? Porque mira, eres bioquímica, eres comunicadora, científica. O sea, ¿cómo dijeran? Alejandra Ruiz León, ¿qué? ¿Comunicadora o qué? Creo que divulgadora científica Muy bien, agrupa así te todos mis voy a... intereses. Muy bien. Entonces, así te vamos a presentar de ahora para adelante y ojalá que te conozcan así, porque así quieres ser conocida. Alejandra Ruiz León, divulgadora científica. Qué maravilla, qué maravilla. Alejandra, has hablado ya de la importancia de la ciencia, por qué es importante que la gente sea versada en conocimientos científicos básicos. Y, por ejemplo, hoy día el Indecopi en el Perú, Alejandra,
acaba de prohibir la venta de una sustancia peligrosa que se llama el dióxido de cloro. Este dióxido de cloro, conocido como solución milagrosa mineral, hasta el nombrecito pues ya es raro, ¿no? Solución milagrosa mineral, en todo el mundo está siendo distribuida y vendida como eso, como un milagro para el coronavirus. Antes lo fue para el autismo, para el cáncer, para el SIDA, para todo. Pero la gente ha desarrollado como una especie de culto, Alejandra, a esta sustancia. Eh, ¿Por qué crees tú que ha surgido tanto sentimiento anticientífico? Que la Tierra es plana, que las vacunas no sirven. ¿Por qué ha salido eso? Bueno, definitivamente ahí vuelven algunas ideas anticientíficas, ¿no? Como que la Tierra es plana o, por ejemplo, que las vacunas no sirven. Y parte de eso es porque estamos acostumbrados a ver la ciencia en el colegio, ¿no? Como algo abstracto, como una lista de reglas o como cosas que tenemos que memorizar y luego no vemos tal vez en nuestro día a día la ciencia. Entonces hay como una desconexión entre nuestra vida y la ciencia. Y además tampoco tenemos las figuras de los científicos. No sabemos, por ejemplo, cómo es un científico, cómo es una científica, cómo trabaja, qué es lo que hace. Entonces, en situaciones no solo como la que estamos ahora, el coronavirus, no solo tenemos que saber el contenido científico, sino también cómo funciona la ciencia. Porque, por ejemplo, si sabemos que las vacunas normalmente demoran entre 8 12 años, realmente es un poco impaciente decir queremos una vacuna en 3 meses, ¿no? Y por más que se están desarrollando esfuerzos grandísimos, hay que entender por qué una vacuna demora tanto tiempo, ¿no? O lo mismo, por qué tal vez no hay un tratamiento para toda la población o por qué no hay un medicamento preventivo. Entonces, porque todos queremos eso, ¿no? No es que los científicos no quieran Ujú. tener una vacuna, no es que los médicos no quieran darnos un medicamento que nos va a prevenir o que nos va a tratar, realmente todos queremos eso, pero no es solo por querer, sino que la ciencia tiene procesos, la ciencia tiene tiempos y el conocimiento científico se realiza cuando se hacen publicaciones, ¿no? Cuando los científicos publican un paper, como se dice en inglés, y no solo con una entrevista en la radio o solo con el boca a boca, ¿no? Al contrario, cuando se ve que algo funciona en una experiencia personal, por ejemplo, que puede ser un médico, lo ideal es que eso se publique y que eso se pruebe, ¿no? No solo es cuestión de decir, a mí me funcionó y ya es verdad, sino que la ciencia se trata de probar, se trata de Ujú. hacer experimentos, se trata de replicar el conocimiento. Entonces creo que esa parte que no entendemos porque no es parte de nuestro trabajo, hace que a veces desconfiemos de la ciencia. Entonces, por ejemplo, en una pandemia que lleva 6 meses, que es poquísimo tiempo, una enfermedad realmente nueva como el coronavirus, tenemos que entender que no se saben un montón de cosas y que luego las indicaciones van cambiando porque se tiene más información, porque se desarrolla más investigación. Entonces, yo creo que eso es lo que a veces nos puede confundir un poco. Ujú. Ahora, es irónico, pero por ejemplo, muchas de estos movimientos anticientíficos son promovidos y son alimentados por gente que tiene educación académica formal, gente universitaria en muchas actividades de la vida, pero son anticientíficos. Eso como que llama la atención, que sean educados académicamente, pero que tengan posiciones firmes, por ejemplo, antivacunas. Sí, algo también para entender es que no todos los científicos están de acuerdo, ¿no? Dentro de una misma disciplina, los científicos no están de acuerdo, pero no es que se pelean, yo qué sé, por la radio, ¿no? Cuando los científicos no están de acuerdo, prueban a la otra persona, hacen experimentos para comprobar su hipótesis, ¿no? Entonces, a veces estas personas anticientíficas, ¿no? O que tienen algunas ideas que no han sido probadas, pero que sí tienen mucha presencia en medios, dicen como que los científicos los quieren callar, ¿no? Como si fuera todos los científicos un grupo, ¿no? Y realmente dentro de la ciencia, dentro de la disciplina, también hay debates y por eso la ciencia es tan rica, ¿no? Y por ejemplo, un caso, sí, como los antivacunas, ¿no? Hay muchos médicos que están también en este tipo de movimientos y realmente hacen bastante daño a los pacientes que no se vacunan, ¿no? Exacto. Y ese movimiento antivacuna, por ejemplo, que nació en Europa, en el norte de Europa y luego llegó a California, los primeros proponentes eran gente muy educada, eran ingenieros, eran profesores, era gente académicamente educada que había estudiado en la universidad, pero fueron los primeros que promovieron estos movimientos antivacuna, por ejemplo, Alejandra. Ahora, por ejemplo, ahora en esta pandemia, lo que tú has dicho es muy importante.
la gente, al no entender lo básico de la ciencia, los conceptos científicos básicos, cómo trabaja la ciencia, entonces se aburre y denosta a los científicos y los, digamos, dice en los medios y en todos lados, habrás escuchado decir, los científicos no saben nada. Ayer decían de que lavarse las manos sí, hoy día dicen que no. Ayer decían que las mascarillas no, hoy día dicen que sí. Total, ya no sé qué creer, dice la gente. Estos científicos no saben nada. Y eso es por lo que tú has dicho, que no entienden que conocimientos nuevos van creando nuevos. Quizás sea bueno que le expliques a nuestros oyentes, Alejandra, ¿cuál es el proceso, digamos, de una hipótesis? ¿Cómo se hace una hipótesis científica? ¿Qué es una hipótesis científica y cómo se trabaja ese concepto? Sí, usualmente un científico, ¿no?, que trabaja durante años en una disciplina, hay que entender que para hacer investigación en ciencia, mínimo trabajas con un máster, con un doctorado, o sea, estamos hablando entre 5 o 10 años de formación, tienes una idea. Por ejemplo, queremos probar que este medicamento funciona, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero que vamos a hacer, si tenemos la hipótesis de que funciona o que no funciona. Para ver si funciona o si no funciona, primero, en el caso de medicamentos, por ejemplo, en el caso de las vacunas, se prueba en modelos. Lo que no vamos a hacer es dárselo a las personas porque les podemos hacer daño. Entonces, los científicos han desarrollado diferentes modelos, que puede ser células en los laboratorios. Esos son los primeros modelos, ¿no? Si funciona en células, luego se pasa a otro modelo, por ejemplo, entonces se pasa a modelos animales, y así en toda la ciencia, ¿no? Primero se hace el modelo en la computadora. Para otras disciplinas, ¿no?, como la física, la química, se hace el modelo en la computadora y luego ya se va probando, se va haciendo los prototipos para comprobar que algo funciona, y ya cuando se ha desarrollado todos los experimentos, por así decirlo, que son años, esto nunca es meses, son años, sobre todo en medicamentos son muchos años, ¿no?, como las vacunas, 8 o 10 años, cuando ya se sabe, se hace una publicación científica, ¿no?, que en inglés se llama paper. Entonces, estos papers, antes de publicarlos, antes que salga impreso, otros científicos lo han revisado también. Porque no es cuestión de decir esto es cierto y lo publican, sino que hay gente que tiene que validar que es cierto. Y luego se publica. Y cuando se publica, ya los demás científicos del mundo los pueden usar. En algunos casos, cuando los científicos lo empiezan a usar, se dan cuenta que no era verdadero y ese paper se retira, ¿no? O sea, la ciencia está en constante como auditoría, ¿no?, por los propios científicos. Claro, entonces allí la persona que no entiende ese proceso es la persona que fácilmente se va a dejar engañar cuando le dicen que el dióxido de cloro lo va a curar de enfermedades y le lanzan 2 o 3 términos de oxigenación o de antioxidante y ya se lo creen porque como no saben todo este proceso que acabas de explicar, que la ciencia es lenta, que la ciencia se prueba a sí misma, etcétera, pues entonces obviamente se dejan embaucar por los comerciantes que se aprovechan de eso. Alejandra, vamos a tomar una pausa y vamos a regresar en esta interesante conversación. No se vayan, regresamos. Tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con Alejandra Ruiz León, divulgadora científica. Y estamos hablando sobre la importancia de comunicar, de informar, de educar a la población en aspectos científicos para que una población bien informada, que tenga conocimientos científicos básicos, lo que se llama el ABC, tampoco se pretende que todo el mundo sepa mucho de ciencia, pero sepa vivir en un mundo que está guiado por la ciencia. Alejandra, tú obviamente por tu edad y por el acercamiento y has logrado ser muy ducha en el manejo de las ciencias, perdón, de las modernas tecnologías. Estamos hablando de las redes sociales, de los medios sociales, de todo lo que hay de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de todas estas cosas. ¿Cuál es la que más te gusta, la que más te va con tu personalidad para tratar de comunicar a los jóvenes? Para mí, la que más me gusta es Instagram, y es donde tengo mi mayor comunidad, que estamos todo el día hablando de ciencias. Y para mí Instagram es genial, porque en Instagram siempre estamos acostumbrados a que haya conversaciones bonitas, nos enteramos de la vida de nuestros amigos, ¿no?, de lo que hacen, celebramos sus logros también. Y la ciencia para mí es parte de nuestro día a día. Entonces, por eso para mí, Instagram para mí es
red donde más me gusta hablar de ciencia. ¿Cuál es tu dirección de Instagram? Repítela bien despacito para que los oyentes interesados te puedan seguir. En Instagram estoy como mitocondria.cc. Mitocondria.cc. ¿Qué cosa es mitocondria? Explícale a los oyentes. La ¿Y por qué le has puesto mitocondria es, mitocondria a tu cuenta y a tu, porque sé que tienes una organización, también una empresa en Perú que se llama Mitocondria? ¿Por qué has elegido el nombrecito mitocondria? sí, siempre me preguntan eso, pero mitocondria es una de mis dos palabras favoritas. Una de mis palabras favoritas es cornucopia y la otra es mitocondria. ¿Por qué? No lo sé. Pero la mitocondria es súper importante porque es una parte de nuestra célula que produce la energía. Sin la mitocondria no tendríamos la energía. Entonces, por eso se dice que es como la planta de energía de la célula. Entonces, para mí me gusta mucho esta parte de la célula porque es la que nos da la energía, la que da toda la capacidad de la célula. Y luego hay algo súper interesante de las mitocondrias, que es que solo las heredamos. Dentro de la mitocondria hay un componente genético, hay un ADN mitocondrial. Y esa información solo la heredamos de las mamás, no heredamos mitocondrias de los papás. Entonces, la mitocondria realmente me gusta por eso, porque la heredas de las mamás, porque es la parte de la energía de la célula. Y otro dato es que estudiando las mitocondrias se ha podido estudiar la evolución del ser humano, porque como solo se hereda por las mamás, se ha estudiado como la línea de mitocondrias y así sabemos cuáles son como los orígenes de la humanidad. Entonces, las mitocondrias dan energía, se pasan de mujer a mujer y al mismo tiempo unen la ciencia y la historia. Qué interesante. Y se piensa incluso que las mitocondrias son bacterias que alguna vez entraron a la célula y se quedaron. Sí, hay esa teoría, por eso se piensa que las mitocondrias tienen otro tipo de ADN, ¿no? Entonces realmente las mitocondrias para mí es algo que me representa 100%. Qué bueno. Entonces, Instagram, tu cuenta en Instagram es mitocondria.cc para que te sigan los oyentes. Ahora, dentro de todo esto que estás haciendo de comunicar y todo, ¿cuáles son las satisfacciones más grandes que te ha dado esto de comunicar? Yo creo que ahora que estoy en Estados Unidos, porque la cuenta la abrí hace un año, más de un año, y estoy un poco menos tiempo en Estados Unidos, ha sido una forma de seguir comunicando y de seguir hablando de ciencia, primero en español, ¿no? Para toda la comunidad latina también, pero ha sido una forma de mantenerme conectada con mi país, porque con el Perú, porque realmente converso con gente todo el día, siempre respondo las preguntas, y creo que también ha sido una forma de acercar la ciencia a las personas que están en redes sociales, ¿no? A todos nosotros, tanto por Facebook, que también estoy ahí, como en Twitter. Y justo antes del coronavirus ha sido una forma también para explicar algunos conceptos básicos, ¿no? Porque realmente en Instagram lo que yo puedo hacer es explicar algunos conceptos y tomarme todo el tiempo del mundo. Entonces, por ejemplo, todos los que me siguen en Instagram aprendimos qué era un virus, qué era una bacteria, cuáles son las partes de un virus. Y esto es genial porque en lugar de saltarnos y hablar, por ejemplo, de las pruebas rápidas, no podemos realmente hablar con propiedad de las pruebas del coronavirus si no sabemos antes qué es un virus, ¿no? Entonces, realmente en mi cuenta de Instagram hemos podido aprender paso a paso, ¿no? Cuáles son los conceptos básicos que deberíamos saber para poder realmente vivir esta pandemia de la forma más informada. Exacto, y no es por nada, pero yo creo que una de las cosas que ha dado esta pandemia en ciencia es que, Alejandra, no sé si te ha pasado, pero mucha gente antes de la pandemia confundía virus con bacterias. Sí, eso era muy común, ¿no? Confundir virus con bacterias o pensar que son del mismo tamaño, ¿no? Y algo que siempre digo es, si una bacteria tuviera ojos, no podría haber un virus, porque los virus son súper, súper chiquitos, ¿no? Entonces, realmente son cosas que en el colegio nos enseñaron y que a veces ya nos olvidamos. Exacto, y que los virus, como lo decimos, son moléculas químicas que no nacen ni mueren, por eso no se puede decir si un virus está vivo o muerto, sino activo o inactivo. Son conceptos que la gente tiene que empezar a aprender, como tú dices, para poder interpretar la realidad. ¿Y qué frustraciones te ha dado esto de comunicar o qué cosas negativas que te ha hecho pensar? Yo creo que a veces no tener tanto tiempo, porque obviamente hago otras cosas y me gustaría explicar muchas más cosas, me gustaría poder conversar más, tal vez hacer otros formatos, pero yo creo que también a veces se piensa que hay una idea muy negativa al comunicar, ¿no? Que mucha gente va a hacer como, se va a quejar, y realmente no, cuando ha habido comentarios malos
o cuando había personas que no estaban de acuerdo, siempre hemos podido mantener la conversación porque siempre hay la evidencia científica, ¿no? Siempre están las publicaciones, siempre están los papers científicos. Entonces, cuando he tenido debates que uno puede decir esto es un poquito más estresante, siempre hemos podido conversar con la evidencia, ¿no? No, yo creo o a mí me parece, ¿no? Realmente en mi cuenta siempre hay algunos espacios de opinión en los que yo digo esto es mi opinión, ¿no? Como me gusta más, yo qué sé, este plato que otro plato, pero eso no es mi cuenta. Mi cuenta es hablar de ciencia y por eso justo cuando van a mi cuenta, arriba hay un enlace donde están citadas todas las publicaciones que yo cito. Y esto, más allá de decir esto es un escudo, ¿no? Para los haters de las redes, esto realmente ha sido un buen recurso para muchos estudiantes, porque lo que hacen es entran ahí y buscan, por ejemplo, el artículo científico, la publicación o el libro que he citado, ¿no? Entonces también no solo aprendemos de ciencia, sino que aprendemos a cómo generar conocimiento. Exacto, eso es importantísimo que los que comunicamos, porque me incluyo en ese grupo, tenemos que siempre dar referencias científicas, el público tiene que saber que lo que decimos no es opinión nuestra, nosotros somos divulgadores, como tú dices, somos traductores de ese complicado idioma de la ciencia para el público, pero tú tienes que decir de dónde has sacado eso y eso es algo importante. Y el día que entres un poco a salud pública, no sé si has hecho también divulgación en salud pública, ahí vas a entrar en un terreno muy pantanoso, Alejandra, porque ahí vas a pisar callos. Y cuando pises callos en salud pública, allí vas a recibir ataques a diestra y siniestra de todo lado, porque ya en la salud pública entran los comportamientos, entran las regulaciones políticas, entra la política y ahí sí, ese es el acabose, Alejandra. Ok, tomo nota para el futuro. Toma nota, porque ya entrar en divulgación científica en salud pública es diferente. Imagínate, enfrentarte a la industria de tabaco, enfrentarte a la industria de alimentos, enfrentarte a esta farmacéutica, a estos comerciantes que deben estar haciendo mucha plata vendiendo su dióxido de cloro. Entonces ya son cosas completamente diferentes. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que nos ha encantado conversar contigo. Tu cuenta en Instagram nuevamente es mitocondria.cc. Síganla a Alejandra Ruiz León. Allí tienen muchísima información. He tenido oportunidad de revisar tu cuenta de Instagram y te cuento que estoy haciendo yo mis pininos en Instagram también. Gracias. Listo. Dale un mensaje final a todos nuestros radioescuchas de una joven divulgadora científica. Sí, yo animo a todos a descubrir que la ciencia y la tecnología es parte de nuestro día a día, está en todo lo que nos rodea. En Internet hay muchísima información y es algo, no es nada aburrido, no es nada tedioso, hay muchos recursos y también los animo a eso, a escribirme si tienen preguntas o si tienen cosas interesantes que contarme. Mis redes, Instagram, Facebook, también siempre están abiertas para conversar de ciencia todo el tiempo. Fabuloso. Muchísimas gracias, Alejandra Ruiz León, divulgadora científica. Yo agregaría lo que ha dicho Alejandra, señora, si su hija, si su hijo tienen inclinación científica, por favor, haga todo lo posible por alentar esa inclinación de sus hijos. Gracias, Alejandra. Nosotros